Bueno, Bruno, hablemos entonces, hace unos segundos mencionabas que hicieron una misión por el con el Arctic Sunrise, perdón, por la costa atlántica. ¿De qué se trataba esta misión y qué encontraron? Bueno, nuestro barco, hago un poco de contexto, nuestro barco es un rompehielos, es un barco emblema de la organización, no solo trabaja para nuestra oficina en Argentina, sino que también recorre los mares y los océanos del mundo realizando diferentes tipos de campañas. Nuestro barco salió de la ciudad de Ushuaia porque venía de la Antártida, Ok, entonces realizando una campaña previa allí. Nosotros partimos de la ciudad de Ushuaia hasta el agujero azul. El agujero azul es esta zona en la que yo te decía que es el límite entre aguas internacionales y, digamos, zona económica exclusiva de la Argentina. Esa zona es muy rica en biodiversidad. Es tan rica que cuando uno va navegando y llega a ese lugar, puede ver hasta ciudades flotantes. O sea, y lo digo así porque te sorprende, o sea, te choca en el sentido de, yo nunca había navegado tanto, pero navegando uno no ve casi nada. O sea, ves un barco cada tanto, claro, no es como en tierra. Uno va, digamos, no ve tanta gente, pero cuando estás llegando a esa zona es impresionante la cantidad, cientos y cientos y cientos y cientos de buques uno alrededor del uno al lado del otro, pescando sin parar 24/7, y eso te, te choca, claro. al principio no podés creerlo. Y esta zona, al ser tan rica en biodiversidad, se pesca más que nada merluza negra, calamar, digamos, pero también lo que veíamos en la zona es que hay entre medio de todos esos barcos pesqueros, uno ve ballenas, ve delfines, digamos, como que también se convive, es una convivencia, digamos, no muy buena, Claro. porque por el riesgo que implica esas especies. Y ese corredor biológico, al estar en gran parte en aguas internacionales, no tiene ningún tipo de protección. O sea, Argentina no puede proteger ese cuerpo de agua, pero tampoco existen mecanismos internacionales para proteger esas aguas. Entonces están en una, yo le decía, a pesar de estar en el mar, es una tierra de nadie. Es como un Eh, punto que está en el limbo y entonces como que está en el limbo y nadie se hace cargo. Como la mayoría de las aguas internacionales del mundo. Es así, o sea, muy poca cantidad de aguas internacionales en el mundo están protegidas. Y eso también un poco de lo que buscamos con Greenpeace, de concientizar y trabajar políticamente a Naciones Unidas para lograr un consenso global que busque, digamos, proteger esas aguas internacionales que no tienen protección. En el lado de Argentina, voy a poner un ejemplo. Cuando en Argentina no se puede pescar calamar, porque está en época digamos, de veda, no se puede Ujú. pescar. Claro, uno hace 2 millas en barco y en aguas internacionales se puede pescar lo que quieras. Y los barcos usan luces, mucha luz, para atraer al pez y pescarlo, justamente. Entonces, no hay esa protección homogénea en una región en la que las especies no entienden de límites, Claro. conviven, y eso es preocupante. Esa fue la primer documentación que fuimos a hacer. Hicimos una documentación, analizamos la zona, había una científica, un investigador, y también estuvimos en la zona en la que se quiere expandir la frontera hidrocarburífera. Estuvimos frente a las costas de Mar del Plata, y eso también trabajando con aliados, aliadas o sea, locales de Mar del Plata, que son los que están llevando adelante el famoso Atlanticazo, Ujú. que es el movimiento contra este tipo de proyectos que obviamente no tiene nada de mejora, sino todo lo contrario. Recapitulando un poco esto que me contabas de la pesca ilegal, ¿tienes idea de más o menos cuántos barcos pudieron llegar a registrar? Bueno, nuestro radar, estoy pensando ahora, en un radio muy corto había alrededor de 300 buques. Wow. Sí, y el radar no es, Claro, digamos, sí, no uno es. puede, uno puede poner el radar el radar o setearlo en diferentes medidas de alcance, pero estábamos en una medida muy corta y había muchísimos. O Y sea, hablamos de había. 300 buques que están ahí 24/7. Sí, porque una de las cosas que estuvimos denunciando es los buques freezer, que les decimos. Son buques que se pegan a otros buques Ok, y el buque pesquero le pasa la mercancía a este buque freezer y ese buque freezer es el que va a puerto. Entonces estos barcos pesqueros vuelven muy pocas veces a puerto. Entonces prácticamente viven en ese lugar para, obviamente, por rédito económico. O sea, les conviene quedarse ahí y seguir pescando que irse a puerto, volver, irse a puerto, volver. Eso es impactante y eso lo estuvimos denunciando, porque claro, se pierde la trazabilidad del producto, no se sabe quién lo pescó. claro. eh,
eso es claro, ya pasa a ser de tanto una cuestión ambiental como también una cuestión sanitaria. Digamos, el desperdicio que causa si algo se cae en el mar en ese transbordo, a veces se hace cargamento de combustible en alta mar, y eso puede Terrible. crear un problema enorme, porque llega a haber un accidente, todo ese combustible dónde va. Eso es una de las tantas problemáticas de esto. Más o menos, no sé si tienes de pronto la cifra, ¿cuántas toneladas puede llegar a pescar un buque de estos? Mira, no tengo la cifra en este momento en la mente, pero están ahí varios días. O sea, están muchos días pescando. Muchos de esos barcos hacen pesca con redes de Claro. arrastre. Eso agarra muchísima cantidad de peces. Pero te llama muchísimo la atención la cantidad, o sea, la presencia de cantidad de buques que hay en el lugar y cómo parece una autopista. O Wow. sea, el buque tiene que estar maniobrando para poder, digamos, movilizarse. Impresionante. Uno a veces como que sabe que existe el problema, pero no sabe la magnitud de ese tipo de situaciones. Bueno, Bruno, ustedes después de hacer este viaje estuvieron acá en Buenos Aires, en Puerto Madero, contando un poco también de qué se había tratado esta experiencia. Hablemos un poco de cómo fue esa interacción con la gente y qué se encontraron al contarles también estos problemas que ustedes habían visto. Sí, estuvimos haciendo la experiencia Arctic Sunrise, que siempre cuando viene un barco a la Argentina, tratamos de, bueno, en este contexto de pandemia fue difícil Claro, porque sabemos que cada puerto tiene sus normativas, el distanciamiento social, los carnets de vacunación, bueno, hubo toda una cuestión, pero nuestro barco al estar en la ciudad de Buenos Aires tuvimos la oportunidad de abrirlo para que la gente lo visite y pueda conocer más de nuestra organización. En el marco de esa experiencia Arctic Sunrise en Puerto Madero hubo recitales, hubo tiendas sustentables, hubo gastronomía vegana y vegetariana, digamos que estuvimos haciendo un festival, por así decirlo, que contó con la presencia de más de 2.000 personas visitaron nuestro buque en 2 días, lo cual fue muy bueno. muchísimo. Hicimos y hubo que dar muchas charlas, pero me pareció súper interesante cómo la gente quiere interiorizarse en esto que pasa. Y como yo estuve navegando, voy a contar una anécdota, yo estuve navegando en el barco ahora todo este trayecto, y la gente me venía y me decía como, sí, yo vi que estabas ahí y la gente quiere saber más, o sea, quiere Claro. saber más, quiere conocer, está muy preocupada por esto que pasa, la gente no sabe cómo, por ahí no es que no sabe, por ahí no sabe qué hacer desde su punto de vista, o sea, de su lado, de su acción individual para decir, bueno, ¿cómo hacemos para frenar esto? Hay veces que es muy político todo, entonces Claro. como que es complicado para la gente por ahí apoyarnos, pero yo creo que es súper interesante el interés de la gente en las problemáticas ambientales que hay. Me Y, parece que eso es súper positivo y nos alienta como organización a seguir trabajando porque cada vez más gente quiere apoyarnos y cada vez más personas quieren, digamos, ser parte de la organización, y eso es súper positivo. y es lo que al final también va a hacer que cada vez más personas también se sumen y hagan parte activa de estas transformaciones que estamos necesitando. Sí, la ayuda, yo siempre explicaba en el barco que la ayuda es clave de las personas. Si bien uno no puede estar en el lugar, yo vivo en Buenos Aires, entiendo que no estoy en Salta protegiendo el bosque nativo ahí, pero puedo ayudar de una forma. En nuestra organización hay muchísimas formas de ayudar. La principal es como socio donante mensual, que es la que hace posible que nuestro barco funcione, que nosotros podamos Claro. poner el cuerpo en el lugar, que nuestros activistas frenen la topadora, que nuestros activistas pinten de ilegal el buque pesquero. Digamos, son los que ponen el cuerpo en nombre de toda la gente. O sea, yo siempre digo que las actividades no las hace Greenpeace, sino las hace Greenpeace con todo el Todos. conjunto de gente que nos apoya, que por suerte en Argentina es muchísima gente. Pero la realidad es que el desafío es tan grande que necesitamos cada vez más Más. gente, no solo con su donación, sino también con sus firmas, que difundan lo que está pasando, que compartan lo que subimos en redes sociales, digamos, va más allá de si puedo hacer una donación mensual o no, sino del hecho de, bueno, difundo esto, le cuento a mis amigos, le cuento a mi familia, creo que eso es súper importante.